Una madrugada de domingo, a la salida de un boliche, un hombre se acerca a separar una pelea entre chicas. No es su pelea, y no es su problema, pero una de las chicas es la hija de su pareja, y él, que lleva 8 años construyendo una familia, hace lo que cualquiera diría que hay que hacer. Se mete en medio para que nadie se haga lastimado. 15 minutos después, ese hombre está tirado en el piso, inconsciente, con el cráneo fracturado, y antes de mediodía va a estar fallecido. Esto no es una película. Esto pasó el 8 de febrero del 2026 en Batán, a 15 minutos de Mar del Plata, Argentina. Y lo que quiero contarte hoy no es solo la cronología de un crimen, es la pregunta que queda flotando en el aire después de videos, después del juicio que recién empieza, después del dolor de una familia entera. ¿Qué pasa en el cerebro de alguien que mata a 2 patadas a un desconocido en menos de un minuto? ¿Y qué pasa en el cerebro de alguien que, sin pensarlo, decide protegerte, aunque no seas de su sangre? Hoy vamos a ver el caso de Lucas. Bienvenidos a la mente del abismo. Antes de hablar del crimen, hablemos de quién era él. Porque en este canal elegimos siempre poner primero a la víctima y no al que sostiene el cuchillo, o en este caso, la bota. Lucas Naugel Larroque tenía 30 años. Vivía en la estación Chapat Malal, muy cerca de Batán. Llevaba 8 años en pareja con Rocío Carrizo y juntos tenían un hijo de 6 años. Era, según describió su pareja ante los medios, un hombre trabajador, volcado a su familia. No era una persona pública, no tenía antecedentes de violencia y no formaba parte de ningún conflicto previo con el entorno del agresor. Esa madrugada del domingo 8 de febrero, Lucas estaba en un boliche, Momentos, uno de los locales bailables más concurridos de Batán, ubicado sobre la colectora a la altura de la calle 132. Él había salido con Rocío. Adentro del local se desató una discusión entre un grupo de chicas, entre ellas la hija de Rocío, que escaló y se trasladó a la vereda, ya con la participación de varones adultos. Lucas no estaba en esa pelea, pero cuando vio que la hija de su pareja estaba siendo golpeada, hizo lo que cualquier padre, biológico o no, siente que debe de hacer. Y esto es un impulso automático. Se metió a separar. Reconstruyendo los hechos con la mayor precisión posible, según la causa judicial a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la unidad funcional de la institución número 7 General Pueyrredón, la discusión había comenzado dentro del boliche, entre un grupo de chicas. Cuando el conflicto se trasladó a la calle, ya cerca de las 6:45 de la madrugada, Lucas se acercó con la intención solo de frenar la situación y proteger a la hija de Rocío y a una amiga de ella. Según la construcción del fiscal, en ese momento Lucas fue sorprendido por detrás por un golpe de puño que recibió. El joven que lo golpeó, identificado como Lautaro Galván Vieces, de 18 años, no formaba parte del grupo inicial que discutía con Lucas. Según la fiscalía, no hubo premeditación ni un enfrentamiento previo entre ellos. Lucas, desgraciadamente, cayó al piso. Semiconsciente. Y ahí ocurrió lo que la fiscalía calificó públicamente como aberrante. El joven volvió sobre sus pasos y le dio una patada en la cabeza a quien ya estaba indefenso en el suelo. Los peritajes posteriores confirmaron algo crucial para la causa. La fractura del cráneo no fue producida del golpe contra el pavimento al caer, sino de los impactos directos recibidos en la sien. A las 6:37 se realizó el llamado de emergencia. Una ambulancia del SAME llegó 3 minutos después. El personal médico encontró a Lucas con las mínimas señales vitales y una herida profunda en el cráneo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, el IGA de la Mar del Plata, donde ingresó antes de las 7 de la mañana, con traumatismo de cráneo severo,
pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria, el pronóstico desde el primer punto fue bastante reservado. Lo que hace que este caso se viralizara con una velocidad brutal fue que varios testigos filmaron la secuencia con sus celulares. Los vídeos muestran al agresor regresando hacia Lucas, ya tirado en el piso e impactando con su pie izquierdo en la cabeza de la víctima, en 2 oportunidades consecutivas. En uno de los registros se escucha a alguien entre los caos decir en voz baja: «Lo mató». Las imágenes también muestran al joven intentando huir del lugar, subiéndose a una moto que pasaba. El conductor no se detuvo y no le permitió subir, por supuesto, frustrando esa fuga. Minutos después fue detenido en el mismo lugar por el personal de la comisaría octava. Junto a él fue arrestada una mujer de 24 años, pero por un motivo distinto. Intentó entorpecer la acción policial durante el procedimiento y quedó notificado por presencia a la autoridad. La fiscalía aclaró expresamente que no existen elementos para vincularla con la agresión de Lucas. Lucas no logró sobrevivir. Falleció ese mismo domingo, cerca de mediodía en Iga, de Mar del Plata. El informe preliminar de autopsia realizado por la morgue judicial determinó la causa exacta: un paro cardíaco secundario a una hemorragia intracraneal provocada por la fractura de cráneo. Es decir, el corazón de un hombre de 30 años se detuvo como consecuencia directa a los golpes recibidos en la cabeza en menos de un minuto, en una vereda a la salida de un boliche. Rocío, su pareja, estuvo presente durante toda la secuencia. En los días posteriores relató ante distintos medios lo que vivió esa madrugada, describiendo la sensación de impotencia de ver cómo, según ella, nadie intervenía a frenar al agresor mientras golpeaba a Lucas ya caído. También cuestionó públicamente los tiempos de respuesta sanitaria, aunque desde el servicio de emergencias se sostuvo por el móvil que llegó en 3 minutos, tal como consta en el parte judicial. Ahora hablemos del otro protagonista de la historia, con la cautela del proceso judicial que exige. Lautaro Galván Vietes tiene 18 años. Es la única persona imputada formalmente por el homicidio. Según trascendió, ya había sido parte de investigaciones previas en el Fuero Penal Juvenil. Ya había sido parte de las investigaciones previas en el Fuero Penal Juvenil, aunque sin antecedentes penales registrados como adulto, porque acababa de cumplir la mayoría de edad. Al momento de su indagatoria, decidió no declarar, un derecho constitucional que no implica culpabilidad, pero que la Fiscalía interpretó, a partir de la prueba videográfica, como insuficiente para modificar la imputación. El fiscal Arévalo lo acusó de homicidio agravado por alevosía, la figura penal más grave del Código Penal argentino, que completa la prisión perpetua, porque se considera que el agresor actuó aprovechando que la víctima no podía defenderse. El caso generó comparaciones inmediatas con otro crimen que marcó a la Argentina, el de Fernando Báez Sosa, asesinado en la Villa Gesell en el 2020. El abogado Fernando Burlando, que representó a la familia Báez Sosa, se presentó en esta causa como particular damnificado de la familia de Lucas. El fiscal Arévalo, sin embargo, marcó una diferencia clave entre ambos casos al ser consultado. Mientras que en la Villa Gesell la agresión fue grupal, en Batán, según la reconstrucción judicial, el ataque fue ejecutado por una sola persona. Hasta la fecha de esta producción, el proceso continúa. Se siguen incorporando pruebas, testimonios, peritajes y aún no hay fecha de juicio. Y hasta aún no hay fecha de juicio oral ni condena firme. Una semana después del crimen, familiares y vecinos organizaron una marcha hasta el lugar exacto donde Lucas murió. Encendieron velas, pidieron justicia. Rocío, devastada, expresó en una entrevista que su hijo de 6 años perdió a su padre y pidió que quien cometió ese ataque no vuelva a estar en libertad.
Días después, la situación se tensó todavía más, trascendiendo que parte del entorno del joven imputado había celebrado en las redes, lo que generó una respuesta pública y furiosa de una de las hijas de Lucas, quien acusó a esa familia de no tener ética moral y reclamó justicia para su padre. Es un patrón que se repite en los duelos por violencia. El dolor original, la pérdida, se multiplica cuando se siente que el entorno del agresor no reconoce la gravedad del daño. Volvemos sobre esto en el análisis psicológico. Algo que la prensa local del Mar del Plata señaló y que vale la pena nombrar, el boliche Momentos ya tenía una historia de violencia a la salida. En mayo del 2023 ocurrió un episodio de características similares en el mismo lugar y en noviembre del 2021 se registraron disturbios y un incendio intencional de un vehículo tras una pelea a la salida del mismo local. Esto no es un dato menor. Esto habla de un contexto, pues la salida de los boliches en la madrugada con consumo de alcohol y aglomeración es uno de los escenarios donde la violencia impulsiva encuentra más espacio para escalar sin control, y eso nos lleva directos al corazón psicológico de este caso. 1. El cerebro que no llega a frenar. Pues cuando hablamos de un ataque que dura segundos, estamos hablando de un fenómeno que la neurociencia conoce muy bien, pues el secuestro amigdalado, esa amígdala que dispara respuestas de alerta y agresión en milésimas de segundo mucho antes de que la corteza prefrontal pueda intervenir. Aquí estamos hablando de que esta persona vio como un golpe, una caída, y después tomó la decisión de volver a patear a alguien que ya está inconsciente. En un cerebro de 18 años, esa corteza todavía está en pleno proceso de maduración. Por lo tanto, no termina de desarrollarse realmente hasta los 25. Esto no busca justificar o minimizar lo que ocurrió, lo quiero dejar muy claro, porque la responsabilidad tanto legal, moral y ética sigue siendo plena de este chico. Pero sí explica algo inquietante, pues la distancia entre un impulso y una tragedia irreversible puede medirse a veces en menos de un segundo. La 2 es el costo psicológico de cuidar a otros. Lucas no estaba defendiéndose a sí mismo, estaba defendiendo a la hija de su pareja. Eso es lo que en psicología del apego llamamos comportamiento de cuidado, caregiving. Un vínculo afectivo que construimos con quienes amamos genera una respuesta protectora que muchas veces se activa ante el cálculo racional de riesgo. John Bowlby describió este sistema como una de las bases biológicas más profundas de los vínculos humanos. Lucas no dudó, y ese acto de amor terminó costándole la vida. Una de las paradojas más dolorosas de la condición humana, donde lo que nos hace profundamente buenos, cuidar, proteger o intervenir, es también, en ciertos contextos, lo que nos vuelve más vulnerables. 3. El efecto espectador. Pues varios videos muestran a personas alrededor grabando sin intervenir directamente mientras Lucas era golpeado en el piso. La policía social lo llamó efecto espectador o difusión de la responsabilidad. Cuando hay muchas personas presentes, cada uno asume de forma inconsciente que alguien más va a actuar. Y esa creencia colectiva, termina paralizando a todos. Cuantos más testigos hay, paradójicamente menos probable es que alguien te venga a ayudar o se venga a intervenir. Y eso, señores, eso es grave. Porque significa que estamos ante una sociedad que disfruta viendo realmente el sufrimiento de otro, aunque no lo parezca. Y paradójicamente, estas personas que graban, que lo ven, que se quedan paradas por miedo, no entienden que la persona a la que están grabando podían ser ellas. Y el número 4, el trauma que se queda en la familia, generación tras generación. Un hijo de 6 años va a crecer sin la presencia física de su padre. En el lenguaje de las constelaciones familiares de Bert Hellinger, eso es una pérdida temprana no resuelta, un vacío que, si no se nombra y se procesa, con acompañamiento adecuado puede transmitirse. Y esto no es una anécdota,
sino se puede hacer como un patrón emocional. A la forma que ese niño de adulto construye sus propios vínculos de cuidado y confianza. El duelo de una familia atravesada por una muerte violenta y pública no termina cuando termina el juicio. A veces empieza. Víctor Frank decía que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un sentido dentro de él. No sé si hay un sentido posible para la muerte de Lucas, pero sí hay algo que sé, y que esta es una de las historias que no se puede dejar. El cuidar a otras personas sigue siendo, a pesar de todo, uno de los actos más humanos que existen. Y el dolor de la ausencia no debería hacernos más fríos frente al impulso de proteger, sino más conscientes de que nosotros como seres humanos, cuidar está dentro de nosotros. Si algo de esta historia te tocó, si sentiste el pecho apretado, pensando que ese nene de 6 años, o en lo que fina la línea del amor y el peligro, cuando se trata de proteger a quienes amas, quiero ofrecerte algo, porque no tienes que hacerlo solo, sola. En mi programa Punto de Partida no solo contamos estos casos para entendernos desde la psicología, pero también los acompañamos uno a uno individualmente. Acompañamos a quienes están atravesando sus propios duelos, sus propios miedos y sus propias heridas de apego. Si este caso te ha impactado, te entiendo, porque a mí también. Pese a todo, tenemos que decir que la pérdida de una persona es dolorosa y que siempre se tiene que ser consciente de las cosas que hacemos. Como siempre les digo, cuídense, ámense y respétense incondicionalmente. Recuerden que el mundo es mejor cuando están ustedes. Recuerden que tienen que elevar su conciencia y recuerden que si tienen algún tipo de problema, algo que no puedan realmente o no sepan cómo hacerlo, por favor es importante que pidan ayuda, que no acudan ni a las drogas, ni al alcohol, ni a la violencia, porque la violencia trae consecuencias muy graves, como esta que acabamos de ver. Sin más, si les ha gustado este podcast, denles un like, dejen un comentario y nos vemos o escuchamos en el próximo. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estén escuchando. Gracias a todos.